Bienvenidos mis amantes una vez más a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema que puede ser muy interesante para los papás y las mamás en aquello de tratar de orientar a sus peques. Esto es, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen las infancias, sobre todo en edades pequeñitas, como entre los 5 y los 10 años, a los padres? Y bueno, que de repente puede causar ahí un poco de incomodidad. Y bueno, tenemos aquí a la experta que nos va a hablar al respecto. Hoy invité a la cama a, ya saben, ella es mi amiga Liz Márquez. Ella es psicóloga y con una amplia experiencia en acompañamiento a infancias. Liz, bienvenida. Hola, Tay, un gusto. Pues bueno, Liz, ya que estamos en este rollo que creo que justamente para muchos padres es un poco complicado el que de repente sus hijos pequeños lleguen y les pregunten acerca de aspectos relacionados con el sexo. Porque, pues ya lo hemos hablado en otros programas, quienes traemos más broncas somos los adultos, que traemos un poquito más de broncas ahí en la cabeza respecto a esto, pero creo que hay claves súper importantes que podemos estar teniendo como muy claro para poder hablar de todo esto y darle la información que necesitan, solo la que necesitan a nuestras infancias. Incluso no solo a los padres o las madres, creo que también muchos adultos que estamos alrededor o por ahí que podemos tener un poco de interacción o mucha interacción con infancias, es súper importante que lo aprendamos. Liz, en tu experiencia, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen las infancias? Ok, la pregunta de repente que creo que incomoda, como dices, a los papás de qué le digo, es cuando les preguntan ¿qué es sexo? ¿Qué es sexo? Bueno, es que ese chiste tenía que salir. ¿Qué cosa? Y ya la libraste, ya no tenemos que hablarles más. Ya te sales por la ¿de qué me hablas, tangente, no? Entonces, digo, fuera de esta parte de hacerles el chiste y que a veces creo que iniciar con un chiste puede ser como ligero, pero en este caso con los niños no conveniente. No, no me da chiste, era para ti. Por el tema de que cuando nos reímos justamente o el niño se siente como un poquito a lo mejor como no ridiculizado, pero sí siente que ¿por qué estamos bromeando con esto? Puede parar el tema. Claro. Pero sí, justo creo que para los papás sería más conveniente de repente hago un chiste ay, ahorita vengo, permíteme, ahorita me acabo de acordar que tengo que salir a comprar algo a la tienda, ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿qué es sexo? También les preguntan de repente ¿cómo es que se embarazan las mujeres? ¿Cómo está un bebé? ¿Por qué un bebé está dentro de la pancita de la mamá? Y bueno, de repente el cómo nacen los bebés, creo que son las que de repente meten más en conflicto a los papás, de cómo te explico, pero son una constante, ¿no? Porque la realidad, y ya lo habíamos hablado, sobre todo ahorita hay como muchos temas que se hablan cada vez como con más apertura, y la realidad es que el niño va a escuchar como, ya sea a lo mejor en alguna conversación entre, no necesariamente adultos, entre otros niños o entre jóvenes, puede que a lo mejor le toque ver alguna escena en una película, en alguna serie, en alguna caricatura incluso, o simplemente estaba leyendo algo en el mismo libro ya de texto, de repente vienen como cada vez como con más información. Entonces los niños, pues una pregunta genera otra, ¿no? Y no siempre en la escuela, pensando que fuera por algo que escuchó ahí, los maestros quieren contestar por lo mismo de yo no me quiero meter en problemas con los papás. Entonces es de, no sé, pregúntenle a sus papás. O la realidad es que si es algo que está viendo, le tocó ver alguna escena. Por eso hablábamos en la otra ocasión de la importancia como de explorar, indagar, como de dónde viene esta pregunta, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Dónde lo escuchaste?
porque quiere saber, ¿no? De qué se trata, para ver qué información trae el niño y realmente qué es lo que te está preguntando, porque era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? A lo mejor él está leyendo sexo, pon tu sexo, y no quiere saber nada relacionado con relaciones sexuales, ¿no? Ajá. Entonces es de, ¿por qué? ¿Dónde? Ah, es que aquí dice sexo masculino, ¿no? ¿Qué es sexo? Ah, entonces desde ahí parte el cómo me acerco y qué es lo que te explico y qué es lo que no. Fíjate que esto es bien importante porque ahora sí les voy a contar una anécdota mía de cómo muchas veces a los papás les cuesta tanto trabajo. Y bueno, mi mamá, mami, perdóname, pero das para mucho tema en esto. En la primaria, recuerdo, estaba yo creo que como en primero, segundo, en primaria, y entonces los niños estaban y traían esta broma de coger. Y que no sé qué, y te voy a coger, y te voy a coger. Y se estaban como peleando ahí entre que te voy a coger y que fulanito te quiere coger. Y yo no entendía el concepto, ¿no? Y entonces yo llego con mi mamá muy propia y le digo, ma, ¿qué es coger? Porque en eso les pregunté a los niños, bueno, ¿pero qué es coger? No, pues cuando haces así, pero sí, ya sabes, o sea, como que no sabían muy bien tampoco qué era e intentaban decirme algo como que era algo morboso, pero yo no entendía. Y entonces llego con mi mamá y le digo, ma, ¿qué es coger? Y entonces mi mamá, pues coger, pues así, tomar, pero como que primero la cara se le cambió un poquito. Y solo yo para decir, pues como tomar, así cuando tú coges algo de aquí lo tomas, ¿no? Y yo decía, no, le dije, pero es que mis compañeritos decían que era otra cosa. Y ella, no, coger es tomar. Es como que tomas esto, no recuerdo qué había ahí enfrente, y tomas esto y tomas el otro. Eso es coger, lo coges de aquí. No, obviamente, escoger. Pero a mí no me dejó muy contenta esa respuesta porque yo decía, creo que hay algo o que no me quiere decir, creo que no me sabía decir. Pero yo decía, es que yo creo que no me quiere decir y mis compañeritos saben algo que yo no sé y eso realmente causaba como mucha onda en mí, como, pero ¿por qué no me dice qué es coger de lo que ellos están entendiendo? ¿Qué tal si yo también ¿no? los quiero coger, verdad? ¿Quién coge? Entonces me puedo coger a mi compañerito, mamá, no sé, tal vez le hubiera respondido algo así, entonces ya se dignaba a responderme de otra cosa. Bueno, mejor sí vamos a platicar. Vamos a platicar, exacto. Y creo que es súper importante esto de también dar un poquito más de información en el sentido de, bueno, ver por qué, ¿no? ¿Por qué es lo que... ¿Dónde escuchaste? Ajá. ¿Qué inquietud traes? Y también tal vez buscar esta parte de, bueno, voy a tratar de darle un contexto más, ¿no? Tal vez, mira, coger es una palabra que algunos niños están usando para, ¿no? Pero pues decirme, mira, coger es que tomas, y yo decía, no, yo creo que me estoy quedando atrás con esta información. Mis compañeritos tienen otra información. Sí, no, y luego de repente palabras, ¿no? También que escuchan, porque luego los niños y los papás, es algo que no puedes evitar no como papá, sino como adulto, controlar todo el ambiente, ¿no? Cuando los niños dicen, mamá, ¿qué es valió verga? ¿No? ¿Qué es verga? Y entonces ahí está más difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo le explicas? Sí, yo sé, te vas, es la cosa esa del barco, y entonces le pones un barco y le empiezas a explicar cuál es la verga, y entonces ya empiezan pero creo que volvemos al punto, seguimos sin darle una explicación clara, muchas cosas. Que es muy cierto, pero es como... Pero no manches, creo que no se refiere a eso en el contexto en el que lo están usando, ¿no? No valí un palo ahí que tienen un mástil que tienen los barcos, no me hace sentido. Así como el niño más conflictuado, ¿no? Sí. Entonces vale algo alto. Vale algo alto y largo. ¿Qué podría ser, no? No sé. Creo que sí es importante quitarnos también como muchas de estas ondas, porque obviamente ellos entienden y los adultos entendemos que no nos lo están preguntando en ese contexto y en ese sentido. No, el tema a lo mejor es como lo que decíamos de a mí como adulto no sé cómo abordar ciertos temas porque me da pena y entonces luego a veces es más fácil recurrir como una evasión de ese tipo de te digo otra cosa que pudiera encajar en la explicación o te miento, ¿no? Porque luego es muy común las mentiras o las palabras que usan los papás como para adornar muchas cosas que yo siempre les digo, hay que ponerle el nombre adecuado a cada cosa, ¿no? Entonces, no es como la florecita
o el pajarito, la palomita, ¿no? Cosita, como en el tema de ya cuando no quiero ponerle la florecita, la abejita, el pajarito, cosita, una cosita que Cuida tienes, tu cosita. ¿no? Ajá, entonces para los niños esto que decías de, pues luego los deja más confundidos porque realmente se acercan, así como decías tú esa vez de la escuela, pues ¿quién se supone que te da la mejor información o en quién confías más? En mamá y papá, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de mover en mí un poquito la idea de que es un tema como incómodo, prohibido, que a lo mejor sí me cuesta, pero entre lo hable con un poquito más de tranquilidad, lo más posible que se pueda, como en lo que nos va permitiendo, de manera natural, de manera, pues no sé qué palabra usar específicamente, sí, fluida, como debería ser un poquito natural, pero sí entiendo que para los papás es como te agarran generalmente, luego te agarran en curva, ¿no? O sea, estás en la plaza, estás en el cine, estás en el restaurante y lo último que esperas es que te pregunte así como de ¿por qué esa señora tiene una panza grande, ¿no? O ¿cómo le hacen para meter al bebé ahí? O ¿cómo sacan al bebé de ahí, ¿no? Entonces es como, pues de repente los papás jalan aire y es de, ¿qué te digo, no? Porque siempre también creo que subestimamos la capacidad de los niños de entender muchas cosas. Entonces es de, lo puedo traumar o lo puedo como afectar si le doy una respuesta como muy clara. Y entonces como quiero no hacerla tan clara para que medio te quedes tranquilo, pero no para que sepas, sino para que ya no me preguntes más. Claro. Entonces, esta parte de empezar a preguntar, por ejemplo, digo, todos van como muy de la mano. A lo mejor desde cuando hablamos de cómo llega el bebé ahí, pues te tengo que hablar de sexo, ¿no? Y entonces también te tengo que hablar de las partes del cuerpo. Y entonces es como, bueno, la realidad es que tenemos que abordar temas que a lo mejor también no nos están preguntando, porque sí tengo que explicar cuando hablo de cómo llega el bebé ahí. Luego las personas inventan unas historias bien interesantes entre las abejitas, las cigüeñas y las lechugas y no sé qué tanta cosa de cómo el bebé mágicamente aparece de ahí en otro lado y luego se va al cielo y luego del cielo la cigüeña, ¿no? O Diosito, y entonces aparece en el cunero. Que para el niño es como, no hagan eso, papás. Para el niño es como, ¿cómo? Y entonces... Fíjate, Liz, qué importante. A mí me parece que es muy, muy importante el decirles, por ejemplo, ellos te van a hacer una pregunta, los niños te van a hacer una pregunta, es responderles sí la pregunta y a ellos se les va a ocurrir una nueva pregunta. Es decir, tal vez no dar tanta otra información si no nos la están pidiendo en ese momento, sino, por ejemplo, te dicen, ¿cómo es que entra el bebé en la panza? Bueno, pues entonces, ¿cómo es que tiene un bebé en la panza? Bueno, pues es que ahí se está desarrollando, empezó a desarrollarse, hay un bebé. Seguramente, si a ellos no les satisface tu respuesta, harán una nueva pregunta y entonces sí es ir respondiendo las preguntas que nos van haciendo. Y creo que eso puede ayudar porque muchas veces, como seguramente lo vieron en los otros episodios que nos has acompañado, muchas veces los niños ya una respuesta bien sencilla les satisface y ya, ¿no? Entonces creo que el estar tal vez tratando en nuestra cabeza de hacer un montón de lucubraciones y como dices, todas estas historias así mágicas del cielo y Diosito y la lechuga y no sé qué tanto y el frijolito, tal vez eso nos hace a nosotros el pensar en un montón de cosas más cuando tal vez la respuesta puede ser muy sencilla. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo, Luis. ¿Cómo sería la respuesta clara, sencilla para un niño entre los 5 y los 8 años? Bueno, entre los 5 y los 7 años, cuando te dicen, bueno, ¿qué es sexo? ¿Qué es sexo, no? O sea, de entrada te decía, puedes preguntarle, ¿por qué? ¿Dónde escuchaste? O ¿tú qué piensas que es, no? Para empezar a indagar qué quieres realmente saber el niño, ¿no? Si realmente si el niño sí vio una escena
o escuchó una conversación de adultos donde sí decían, es que se casó y tuvo sexo con su esposa, ¿no? O la muchacha en la tele le dijo, te voy a dejar porque tuviste sexo con tu amante. Con fulanita, ¿no? Entonces, sí, puedes empezar a hablar de, bueno, es que cuando los adultos se quieren, se tienen un momento íntimo en donde se besan, en donde se dan cariño, y eso es sexo. Generalmente, los niños, ahorita que seas, pues una respuesta como muy concreta, muy clara, el niño con eso a lo mejor se queda tranquilo. Si es un niño a lo mejor ya de 7, 8, 9 años, a lo mejor empieza, o 10, empieza ya como, pero ¿cómo? ¿Cómo es darse cariño? Fíjate, Liz, qué importante. A mí me parece que es muy, muy importante el decirles, por ejemplo, ellos te van a hacer una pregunta, los niños te van a hacer una pregunta, es responderles sí la pregunta y a ellos se les va a ocurrir una nueva pregunta. Es decir, tal vez no dar tanta otra información si no nos la están pidiendo en ese momento, sino, por ejemplo, te dicen, ¿cómo es que entra el bebé en la panza? Bueno, pues entonces, ¿cómo es que tiene un bebé en la panza? Bueno, pues es que ahí se está desarrollando, empezó a desarrollarse, hay un bebé. Seguramente, si a ellos no les satisface tu respuesta, harán una nueva pregunta y entonces sí decir, respondiendo las preguntas que nos van haciendo. Y creo que eso puede ayudar porque muchas veces como seguramente lo vieron en los otros episodios que nos has acompañado, muchas veces los niños ya una respuesta bien sencilla les satisface y ya, ¿no? Entonces creo que el estar tal vez tratando en nuestra cabeza de hacer un montón de lucubraciones y como dices, todas estas historias así mágicas del cielo y Diosito y la lechuga y no sé qué tanto y el frijolito, tal vez eso nos hace a nosotros el pensar en un montón de cosas más cuando tal vez la respuesta puede ser muy sencilla. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo, Luis. ¿Cómo sería la respuesta clara, sencilla para un niño entre los 5 y los 8 años? Bueno, entre los 5 y los 7 años, cuando te dicen, bueno, ¿qué es sexo? ¿Qué es sexo, no? O sea, de entrada te decía, puedes preguntarle, ¿por qué? ¿Dónde escuchaste? O tú qué piensas que es, ¿no? Para empezar a indagar qué quieres realmente saber el niño, ¿no? Si realmente si el niño sí vio una escena o escuchó una conversación de adultos donde sí decían, es que se casó y tuvo sexo con su esposa, ¿no? O la muchacha en la tele le dijo, te voy a dejar porque tuviste sexo con tu amante. Con fulanita, ¿no? Entonces, sí, puedes empezar a hablar de, bueno, es que cuando los adultos se quieren, se tienen un momento íntimo en donde se besan, en donde se dan cariño, y eso es sexo. Generalmente, los niños, ahorita que seas, pues una respuesta como muy concreta, muy clara, el niño con eso a lo mejor se queda tranquilo. Si es un niño a lo mejor ya de 7, 8, 9 años, a lo mejor empieza, o 10, empieza ya como, pero ¿cómo? ¿Cómo es darse cariño? ¿Qué se besan? ¿Qué se tocan? ¿Cómo es un momento íntimo? A lo mejor para él no es claro el decir la manera en que los adultos, generalmente cuando son parejas o cuando están casados o como cada quien lo quiera manejar ya en torno a, ahora sí, los valores. Tema, ajá, bueno. sí, porque luego hay papás que dicen, lo tengo que solamente los casados, que sabemos que no, que se quieren. Pero estás hablando que estamos hablando de un niño pequeño, que sería distinto a como lo hablas con un niño ya de 10, 11, cuando ya hablas con un adolescente que él entiende que no se trata necesariamente de que estén casados, ni se trata necesariamente de que sean pareja. Entonces, o que se quieran. O que se quieran. Pero sea con los adultos lo arreglamos. Bueno, pues más bien ahí creo que ya es como un tema más libre con los adultos, ¿no? Pero con los niños sí te van dando ellos esa pauta, ¿no? De, pero ¿cómo? ¿Cómo es demostrarse cariño? ¿Y qué es estar juntos? Entonces cuando ya ellos empiezan mucho con el pero cómo, pues ya empiezas a hablarles ya así de lo que es como, pues es que el hombre introduce su pene en la vagina de la mujer y eso ambos
sienten muy agradable, les gusta mucho, no sé, o sea, desde donde el niño te lo está dando, pero sí decir como pene, vagina, o sea, sí, creo que sí es importante, decir no, los nombres. no decir su cosita en un espacio de mamá, porque es lo que decimos, pues, deja al niño un espacio más de mamá. confundido, ¿no? De, no sé. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿No? Tenemos espacios. Sí, porque justamente también en esta parte de decir, ahorita que decías de, el bebé se desarrolla dentro, ¿no? Si tú le hablas que en el cuerpo de las mujeres hay un espacio especial para que crezca un bebé, a lo mejor para el niño es suficiente, pero a lo mejor te dice cuál es ese espacio, ¿no? Y entonces, pues sí, ya le puedes hablar de la matriz y le puedes explicar si el niño te lo está pidiendo, cómo nacen. Entonces empezar a decir, bueno, para mí esa es una manera como muy simple de decirles. No sé si a ti te ha tocado explicarles de otra manera, porque también depende, como les decía, como nos agarra en el momento lo que se me ocurra, ¿no? De empezar a ver qué me está preguntando y si es necesario, si ya le hablo del coito, si no es necesario, simplemente son muestras de afecto. Obviamente sí tenemos que hacer como énfasis, sobre todo con los niños, que es en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque sí tenemos que ver desde quién te dijo, quién te preguntó, cómo supiste. Si es una conversación que oyó con otro niño a un adulto, ¿no? Entonces, en el tema de proteger a los niños también sí es importante hablar que estas cosas solo lo hacen los adultos y sí, bueno, yo siempre trato como de manejar el tema de protección con los niños cuando les hablas de sexo, ¿no? Como en la parte de que debe ser como consensuado, que los dos deben de estar de acuerdo, pero que debe ser importante que sean adultos, que si hay alguien, sí le puedes preguntar en dónde lo escuchó y todo eso como para sondear si es necesario, hasta dónde le hablas, de que nadie debe los niños se demuestran afecto de otra manera, ¿no? En este caso no hay como un tema, si ya le explicaste que el pene entra a la vagina y le puedes hablar que es como en una etapa adulta, que es como los adultos se demuestran su cariño. Y que los niños... Me gusta esa definición. Bueno, es que si tienes... Es que a mí me fluye el cariño a mí para la gente. Bueno, por eso tenemos que hablar, hay muchas maneras de demostrar el cariño y el amor. Y entre muchas personas, no solo en pareja. Y entonces ahí sí puedes empezar con el tema de protección de los niños, de hablarles justamente de cuáles son las maneras de protegerse. Te sales un poquito del tema de sexualidad y les hablas como las muestras de afecto comunes, las muestras de afecto adecuadas, en donde, por ejemplo, cuando son niños los abrazamos y no cualquiera los puede abrazar, ¿no? Es de mamá y papá, ¿cómo te pueden abrazar? Los niños, tus amiguitos, ¿cómo te pueden tocar? Las zonas cuando hablan, no sé si te ha tocado, bueno, yo les enseñaba como esta parte del semáforo del cuerpo, cuáles zonas si es correcto, cuáles no. Entonces, porque nadie puede llegar, incluso a mí como adulto, llegar y tocarme el pecho o las pompis, ¿no? O meter la mano en mi pantalón. Entonces, empezar a hablar ahí, te sales, si no, de la sexualidad, porque empiezas a hablar de las muestras de afecto, pero empiezas a decirles cuáles no son correctas, ¿no? Y qué debe de hacer, sobre todo si alguien está teniendo un contacto con él que lo incomoda. Es que esa es una de las claves, porque a veces puede ser un juego, incluso entre niños o de adultos, adultas a infancias, y es ahí donde no está padre, donde hay que poner muy claro y enseñar a las infancias a que realmente identifiquen, y esta es la clave, ¿te gusta o no te gusta? Porque a veces pueden ser personas muy cercanas y de mucha confianza de papá, de mamá o incluso papá, mamá. Y si no te gusta cómo te está tocando, es bien importante que sepas que no es adecuado entonces y buscar una persona que pueda, a quien sí le puedas decir que alguien te está tocando de manera inadecuada. Y creo que eso también es algo así como clave con las infancias. Si no te gusta cómo te estás sintiendo, no importa que sea amiguito, amiguita, la maestra, es importante que le digas a alguien de tu confianza y que no te estás sintiendo cómodo, cómoda y te vayas de ahí, trates de salir, de moverte de ese lugar. Sí. Incluso con los niños el hablar de esta parte justo que decías de si hay
formas en las que alguien se acerca a ti o te toca o te acaricia y no te sientes cómodo o te sientes incómodo más bien. Yo creo que hablar de si te gusta o no te gusta es como complicado porque a lo mejor al niño alguien lo puede estar estimulando de una manera que sí le gusta, pero el decir te sientes incómodo o cuáles juegos no son correctos, cuáles no son las formas adecuadas, cuáles son los lugares privados donde nadie te debe de tocar, ¿no? Si alguien te dice o te pide que hagas algo, en especial luego porque los niños sí ven como, sí se ha dado, bueno, a mí sí me ha tocado que otros niños que pues han sido a lo mejor que ven algo o están siendo estimulados por adultos, si es como hay que jugar a chuparnos, ¿no? O hay que jugar a besarnos, o hay que jugar a tocarnos, no necesariamente otro adulto. Entonces esto que decías de cómo yo te voy explicando qué cosas son adecuadas o son correctas, porque los niños, la manera en la que se demuestran el afecto es con un abrazo, es chocándola, es felicitándose, ¿no? Y qué cosas no, y a quién debes recurrir, si alguien juega algo que no está bien, un juego en donde tenga que ver con tocar tu cuerpo o que tú toques, me tienes que decir a mí o a papá o en este caso en la escuela a lo mejor a los maestros, ¿no? Cómo te debes de salir, la importancia también de a veces, como explicarles que a veces la gente dice cosas que no son ciertas, como dice que te va a acusar y nadie te va a creer, que va a decir que tú quisiste, que pueden amenazarte con golpear o no golpear o hacerte daño y que eso no es real, eso la gente lo dice a veces porque no les gusta que digan la verdad, porque los que los van a regañar es a ellos, ¿no? Entonces sí es como irselos aterrizando un poquito. Digo, la misma plática, como tú decías, te va diciendo hasta dónde debes hablar con tu niño. Y bueno, justamente, ¿no? Ya nos andamos yendo acá por los temas de abuso y estábamos hablando de las preguntas muy en pero concreto. digo, una lleva a otra, ¿verdad? Claro, claro. Y hablar justamente, dar como estos tips muy claros de qué hacer. Ser muy breve, buscar no reírnos. Los pequeños, ya los hablamos, las infancias son súper perceptivas. Si nosotros logramos percibir así cualquier mueca, cualquier cosita, las infancias todavía son más perceptivas y entonces cualquier cosita que nos pueda ahí como que nos empieza a brincar el ojo del estrés porque no sabemos qué responderle, puede ser percibida. Entonces creo que es importante mantener la calma, ser breves, ser concretos, ser concisos, ir explorando lo que decías, ¿no? Ir explorando de dónde les surge la duda y también súper importante, no es, creo que lo hablamos también, no es la charla, no es que cuando llega la adolescencia vamos a tener la charla, no. Es si se presenta, se habla en el momento en que la infancia pregunte, en el momento en que la personita nos esté diciendo, ¿sabes qué, papá, mamá, tía, lo que sea, qué quiere decir esto? O escuché esto, ¿qué es? ¿No? En ese momento es cuando hay que responder. Si no lo sabemos, creo que este tip también lo habíamos platicado, si no lo sabemos, se vale decir, ¿sabes qué? Vamos a investigarlo, vamos a preguntarle a la psicóloga de la escuela, vamos a preguntarle a un especialista, vamos a preguntar, es más, déjame revisar para poder decirte, ¿no? Pero no contarles todas estas historias locochonas que luego nos sacamos de la manga y que es más saludable eso, el decirle no estoy segura, o cuando decíamos, a lo mejor sí sé, pero no sé cómo explicarte, sí podemos hacer como, pues si quieres ahorita te digo, ¿no? O sea, sí se vale cuando dicen, voy a ir a tender la ropa, voy a ir a comprar a la tienda, necesito hacer una llamada que no necesito hacer, o lo platicamos en la tarde después de comer, como en el tema no de que el niño vea que es algo grave, sino pues también yo como para adulto a lo mejor procesar un poquito lo que me preguntó y explorar yo mismo como las posibles respuestas que le puedo dar y cuál me parece más conveniente. Y también, ahorita que hablabas como de los gestos, pues también eso nos va dando la pauta con los niños, ¿no? El ir viendo su expresión cuando le estamos contando, notamos si sí nos está entendiendo, si sí era lo que nos estaba preguntando o ya me fui por otro lado. Ahorita que yo te decía, bueno, yo sí trato de platicar un poquito de repente de autocuidado, pero a lo mejor el niño ya pone cara como ¿de qué me estás hablando? Y te regresas, ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces voy a esta parte de me regreso y le explico. Si el niño te está preguntando qué es sexo,
justo lo que hacemos, lo que te está preguntando, investigas de dónde oyó, qué sabe, y empieces a hablarle de esta parte de muestras de cariño, de intimidad, pero no tienes que hablarle el niño no te está preguntando de sexo oral, el niño no te está preguntando de si hay personas heterosexuales, si hay personas... Sí, no te está preguntando de orientación No, sexual, no te está nada preguntando que ver de eso. Y a veces sí hacemos la super charla en donde el niño termina como con una cara más confundido. Ahora, es importante también cuando tú estás como con un niño y ya le diste la explicación, creo yo sí preguntarle al final si se quedó satisfecho, ¿no? Con la respuesta que le di, si entendió, si hay algo más que quiere saber, si quiere, y hacerle ver que pues también, o sea, a lo mejor en ese rato nos dice que sí, pero darle como un poquito de apertura a, pues, si hay otra cosa que se te ocurra al rato, si tienes más dudas, en otro momento lo podemos volver a hablar. Siempre me puedes preguntar como cualquier cosa que a ti se te ocurra, o cualquier duda que tengas, pues puedes volver a preguntarme. Y justamente generar esa confianza, ¿no? Generar ese espacio en donde las infancias puedan sentirse con esta seguridad de que voy a preguntarle a mamá, voy a preguntarle a papá, voy a preguntarle a la tía que ahí de repente le contesta todo a los sobrinos, ¿no? Y a las sobrinas, y creo que no es ir solamente es que quiero que me preguntes cuando algo te diga, no quiero cuando, o sea, eso es a ver, forzar. ¿qué más viste? Ajá, ¿qué más viste? Y ya pues, los empezamos a interrogar y cuando no tienen la confianza para poder acercarse, ¿no? Entonces creo que si ya un pequeño o una infancia nos está hablando, nos está preguntando, es importante que respondamos porque tiene la confianza de preguntarnos a nosotras, ¿no? Entonces, ahí sí, súper básico, no perdamos esa confianza que nos están depositando, haciendo historias macabras, juzgando sus respuestas, cuestionándolos como si fuera algo malo, y tampoco el preguntarles dónde lo escuchó, no es como, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Y por qué y quién te lo dijo? Pero a ver, cuéntame más. Es como, híjole, pues obviamente no se va a sentir cómoda la criatura ahí. La criatura, esa palabra es muy de señora. Ajá, no? te oíste como súper señora. Soy la señora, ¿cómo no? Sí, ¿sabes qué? Es que justo el explorar también no es explorar en dónde y cómo y quién le dijo, sino el tono y la expresión con la que te lo digo, porque no es lo mismo que yo le pregunte, ¿por qué? ¿En dónde lo escuchaste? A que le diga, ¿en dónde lo escuchaste? A ver, ¿quién te dijo? No, o sea, si hay como... ¿Qué andabas escuchando, ¿Qué estabas... pero ¿por qué? ¿Por qué te dijo eso? ¿No? Entonces, si hay un tono de molestia, entonces sí, lo que decíamos anteriormente, es importante que de verdad yo trate de vivirlo con la mayor tranquilidad y naturalidad y paciencia y... porque el niño entonces va a sentir que sí, no estamos hablando de nada malo, que no pasa nada, incluso aunque sea como una alerta de por qué el vecinito quiere que jueguen a eso, no debo de reaccionar de, a ver, vamos a hablar con su mamá, ¿no? Esos juegos no están bien y ya no te vas a juntar con ese, y entonces sí, y si jugaste o no jugaste, no sé, como enojados, ¿no? O sea, sí. Entonces como de, a ver, sí le puedo explicar, si ya jugó, por qué no es conveniente jugar, ¿no? Y que tengo que hablar con la mamá del niño porque esos juegos pues no están bien y que a lo mejor su mamá no sabe que él está jugando a eso. Entonces... Pero no satanizar, ¿no? De entrada ni no al satanizar. Otro niño, que también... tampoco, exacto, porque también seguramente también está lleno de curiosidades, está lleno de un montón de dudas y que nadie se las está resolviendo y tal vez está tratando de resolverlas él solito experimentando, ¿no? Sí, entonces, bueno. Muchas veces incluso en la parte cuando los niños preguntan de por qué el pene, la vagina y por qué el amiguito que ya se le ocurrió bajarse los pantalones. Ahí a mitad del salón. Sí, claro, ¿no? Porque tiene algo que yo no tengo. Yo soy niña y yo no tengo ese algo. Y entonces, más que enojarnos con el niño, porque luego los papás a veces dicen, es que es como... Vamos a que lo saquen de la escuela. Sí, usan como términos bien fuertes como de, es que lo violó, ¿no? Cuando estamos hablando de, pues, 2 niños de 6, 7 años, no es que uno esté violando a otro, es como, están con los juegos sexuales, con el explorar, con el descubrir, y es como orientar a tu niño y al otro niño, no es como que ninguno de los dos esté haciendo algo terrible, pero sí como revisar
pues qué está pasando también con el otro niño. Si nada más se le ocurrió, Claro. o hay una situación a lo mejor desde el cómo me acerco con el otro niño para ver por qué quiere jugar a eso, en dónde vio también, o de dónde sacó cierta información que está compartiendo con los otros niños. Justo lo que decías de los que juegan y te voy a coger y cosas así. A veces los niños ni saben, ¿no? Pero es como escucho a los más grande y veo que todos se ríen. Entonces es algo gracioso, ¿no? Entonces lo repito y yo le puedo explicar que el decir ciertas palabras es grosero, que no debemos decir ciertas cosas en vez de regañarlo. Es que o esa un es juego. esa es una de las claves, porque a veces puede ser un juego, incluso entre niños o de adultos, adultas a infancias, y es ahí donde no está padre, donde hay que poner muy claro y enseñar a las infancias a que realmente identifiquen, y esta es la clave, ¿te gusta o no te gusta? Porque a veces pueden ser personas muy cercanas y de mucha confianza de papá, de mamá o incluso papá, mamá, y si no te gusta cómo te está tocando, es bien importante que sepas que no es adecuado entonces y buscar una persona que pueda, a quien sí le puedas decir que alguien te está tocando de manera inadecuada. Y creo que eso también es algo así como clave con las infancias, el si no te gusta cómo te estás sintiendo, no importa que sea amiguito, amiguita, la maestra, es importante que le digas a alguien de tu confianza y que no te estás sintiendo cómodo, cómoda y te vayas de ahí, trates de salir, de moverte de ese lugar. Sí. Incluso con los niños el hablar de esta parte justo que decías de si hay formas en las que alguien se acerca a ti o te toca o te acaricia y no te sientes cómodo o te sientes incómodo más bien. Yo creo que hablar de si te gusta o no te gusta es como complicado porque a lo mejor al niño alguien lo puede estar estimulando de una manera que sí le gusta, pero el decir te sientes incómodo o cuáles juegos no son correctos, cuáles no son las formas adecuadas, cuáles son los lugares privados donde nadie te debe de tocar, ¿no? Si alguien te dice o te pide que hagas algo, en especial luego porque los niños sí ven como sí se ha dado, bueno, a mí sí me ha tocado que otros niños que pues han sido a lo mejor que ven algo o están siendo estimulados por adultos, sí es como hay que jugar a chuparnos, ¿no? O hay que jugar a besarnos, o hay que jugar a tocarnos, no necesariamente otro adulto. Entonces esto que decías de cómo yo te voy explicando qué cosas son adecuadas o son correctas, porque los niños la manera en la que se demuestran el afecto es con un abrazo, es chocándola, es felicitándose, ¿no? Y qué cosas no, y a quién debes recurrir, si alguien juega algo que no está bien, un juego en donde tenga que ver con tocar tu cuerpo o que tú toques, me tienes que decir a mí o a papá, o en este caso en la escuela a lo mejor a los maestros, ¿no? Cómo te debes de salir, la importancia también de a veces, como explicarles que a veces la gente dice cosas que no son ciertas, como dice que te va a acusar y nadie te va a creer, que va a decir que tú quisiste, que pueden amenazarte con golpear o no golpear o hacerte daño y que eso no es real, eso la gente lo dice a veces porque no les gusta que digan la verdad, porque los que los van a regañar es a ellos, ¿no? Entonces sí es como irselos aterrizando un poquito. Digo, la misma plática, como tú decías, te va diciendo hasta dónde debes hablar con tu niño. Y bueno, justamente, ¿no? Ya nos andamos yendo acá por los temas de abuso y estábamos hablando de las preguntas muy en pero concreto. digo, una lleva a otra, ¿verdad? Claro, claro. Y hablar justamente, dar como estos tips muy claros de qué hacer. Ser muy breve, buscar no reírnos. Los pequeños, ya los hablamos, las infancias son súper perceptivas. Si nosotros logramos percibir así cualquier mueca, cualquier cosita, las infancias todavía son más perceptivas y entonces cualquier cosita que nos pueda ahí como que nos empieza a brincar el ojo del estrés porque no sabemos qué responderle, puede ser percibida. Entonces creo que es importante mantener la calma, ser breves, ser concretos, ser concisos, ir explorando lo que decías, ¿no? Ir explorando de dónde les surge la duda y también súper importante, no es, creo que lo hablamos también, no es la charla, no es que cuando llega la adolescencia vamos a tener la charla, no. Es si se presenta, se habla en el momento en que la infancia pregunte, en el momento en que la personita nos esté diciendo, ¿sabes qué, papá, mamá, tía, lo que sea, qué quiere decir esto? O escuché esto, ¿qué es?
¿no? En ese momento es cuando hay que responder. Si no lo sabemos, creo que este tip también lo habíamos platicado, si no lo sabemos, se vale decir, ¿sabes qué? Vamos a investigarlo, vamos a preguntarle a la psicóloga de la escuela, vamos a preguntarle a un especialista, vamos a preguntar, es más, déjame revisar para poder decirte, ¿no? Pero no contarles todas estas historias locochonas que luego nos sacamos de la manga y que es más justamente saludable eso, el decirle, no estoy segura, o cuando decíamos, a lo mejor sí sé, pero no sé cómo explicarte, sí podemos hacer como, pues si quieres ahorita te digo, ¿no? O sea, sí se vale cuando dicen, voy a ir a tender la ropa, voy a ir a comprar a la tienda, necesito hacer una llamada que no necesito hacer, o lo platicamos en la tarde después de comer, como en el tema no de que el niño vea que es algo grave, sino pues también yo como para adulto a lo mejor procesar un poquito lo que me preguntó y explorar yo mismo como las posibles respuestas que le puedo dar y cuál me parece más conveniente. Y también, ahorita que hablabas como de los gestos, pues también eso nos va dando la pauta con los niños, ¿no? El ir viendo su expresión cuando le estamos contando, notamos si sí nos está entendiendo, si sí era lo que nos estaba preguntando, o ya me fui por otro lado. Ahorita que yo te decía, bueno, yo sí trato de platicar un poquito de repente de autocuidado, pero a lo mejor el niño ya pone cara como ¿de qué me estás hablando? Y te regresas, ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces voy a esta parte de me regreso y le explico. Si el niño te está preguntando qué es sexo, justo lo que hacemos, lo que te está preguntando, investigas de dónde oyó, qué sabe, y empieces a hablarle de esta parte de muestras de cariño, de intimidad, pero no tienes que hablarle el niño no te está preguntando de sexo oral, el niño no te está preguntando de si hay personas heterosexuales, si hay personas... Sí, no te está preguntando de orientación sexual, no te está preguntando que ver de eso, y a veces sí hacemos la super charla en donde el niño termina como con una cara más confundido. Ahora, es importante también cuando tú estás como con un niño y ya le diste la explicación, creo yo sí preguntarle al final si se quedó satisfecho, ¿no? Con la respuesta que le di, si entendió, si hay algo más que quiere saber, si quiere, y hacerle ver que pues también, o sea, a lo mejor en ese rato nos dice que sí, pero darle como un poquito de apertura a, pues, si hay otra cosa que se te ocurra al rato, si tienes más dudas, en otro momento lo podemos volver a hablar. Siempre me puedes preguntar como cualquier cosa que a ti se te ocurra, o cualquier duda que tengas, pues puedes volver a preguntarme. Y justamente generar esa confianza, ¿no? Generar ese espacio en donde las infancias puedan sentirse con esta seguridad de que voy a preguntarle a mamá, voy a preguntarle a papá, voy a preguntarle a la tía que ahí de repente le contesta todo a los sobrinos, ¿no? Y a las sobrinas, y creo que no es ir solamente es que quiero que me preguntes cuando algo te diga, no quiero cuando, o sea, eso es a ver, forzar. ¿qué más viste? ¿Qué más viste? Y ya pues, los empezamos a interrogar y cuando no tienen la confianza para poder acercarse, ¿no? Entonces creo que si ya un pequeño o una infancia nos está hablando, nos está preguntando, es importante que respondamos porque tiene la confianza de preguntarnos a nosotras, ¿no? Entonces, ahí sí, súper básico, no perdamos esa confianza que nos están depositando, haciendo historias macabras, juzgando sus respuestas, cuestionándolos como si fuera algo malo, y tampoco el preguntarles dónde lo escuchó, no es como, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Y por qué y quién te lo dijo? Pero a ver, cuéntame más. Es como, híjole, pues obviamente no se va a sentir cómoda la criatura ahí. La criatura, esa palabra es muy de señora. Ajá, te oíste como súper señora. Soy la señora, ¿cómo no? Sí, ¿sabes qué? Es que justo el explorar también no es explorar en dónde y cómo y quién le dijo, sino el tono y la expresión con la que yo te lo digo, porque no es lo mismo que yo le pregunte, ¿por qué? ¿En dónde lo escuchaste? A que le diga, ¿en dónde lo escuchaste? A ver, ¿quién te dijo? No, o sea, si hay como... ¿Qué andabas escuchando, ¿Qué estabas... pero ¿por qué? ¿Por qué te dijo eso? ¿No? Entonces, si hay un tono de molestia, entonces sí, lo que decíamos anteriormente, es importante que de verdad yo trate de vivirlo con la mayor tranquilidad y naturalidad y paciencia y... porque el niño entonces va a sentir que sí, no estamos hablando de nada malo, que no pasa nada, incluso
aunque sea como una alerta de por qué el vecinito quiere que jueguen a eso, no debo de reaccionar de, a ver, vamos a hablar con su mamá, ¿no? Esos juegos son esos muy juegos no malos. están bien y ya no te vas a juntar con ese, y entonces sí, y si jugaste o no jugaste, no sé, como enojados, ¿no? O sea, sí. Entonces como de, a ver, sí le puedo explicar, si ya jugó, por qué no es conveniente jugar, ¿no? Y que tengo que hablar con la mamá del niño porque esos juegos pues no están bien y que a lo mejor su mamá no sabe que él está jugando a eso. Entonces, pero no satanizar, ¿no? De entrada ni no al satanizar. otro niño que ni también... tampoco, exacto, porque también seguramente también está lleno de curiosidades, está lleno de un montón de dudas y que nadie se las está resolviendo y tal vez está tratando de resolverlas él solito experimentando, ¿no? Sí, entonces, bueno. Muchas veces incluso en la parte cuando los niños preguntan de por qué el pene, la vagina y por qué el amiguito que ya se le ocurrió bajarse los pantalones. Ahí a mitad del salón. Sí, claro, ¿no? Porque tiene algo que yo no tengo. Yo soy niña y yo no tengo ese algo. Y entonces, más que enojarnos con el niño, porque luego los papás a veces dicen, es que es como... Vamos a que lo saquen de la escuela. Sí, usan como términos bien fuertes como de, es que lo violó, ¿no? Cuando estamos hablando de, pues, 2 niños de 6, 7 años, no es que uno esté violando a otro, es como, están con los juegos sexuales, con el explorar, con el descubrir, y es como orientar a tu niño y al otro niño, no es como que ninguno de los dos esté haciendo algo terrible, pero sí como revisar, pues, qué está pasando también con el otro niño. Si nada más se le ocurrió, claro. O hay una situación a lo mejor desde el cómo me acerco con el otro niño para ver por qué quiere jugar a eso, en dónde vio también, o de dónde sacó cierta información que está compartiendo con los otros niños. Justo lo que decías de los que juegan a y te voy a coger y cosas así. A veces los niños ni saben, ¿no? Pero es como escucho al más grande y veo que todos se ríen. Entonces es algo gracioso, ¿no? Entonces lo repito y yo le puedo explicar que el decir ciertas palabras es grosero, que no debemos decir ciertas cosas en vez de regañarlo. Entonces sí, el tono que usamos y la expresión que hacemos es como un parteaguas en que el niño se vuelva a acercar o mejor ya no. Sí, porque lo voy a regañar, entonces pues mejor me quedo con la duda, o le pregunto a otro niño. O me hago experta en sexualidad, por ejemplo. Me espero a que crezca. Y me hago experta en sexualidad, gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá, porque estoy aquí, un logro más, mami. Voy a colgar tu mamá. Ya sé, mami, si lo ves, te mando besos. Y bueno, este tema ya sabemos, nos encanta hablarlo y sabemos que a ti también te encanta hablar y hablar y hablar y hablar de lo que sea. Nos pasamos súper rico aquí, pero creo que bueno, vamos a dejar ya nada más para cerrar. ¿Cuáles serían los puntos clave? Así, recordarlos muy precisos, puntos clave, para responder a las principales preguntas que hacen las infancias acerca de sexualidad. Bueno, los puntos clave yo creo que es como desde abordarlo tú con tranquilidad, con honestidad, diciendo siempre la verdad, tratando como de ser claro y conciso en lo que te está preguntando el niño. Revisando un poquito de dónde, contexto, ¿no? de dónde viene esa y hasta dónde quiere la información y lo que te vaya requiriendo con las preguntas. También creo que la parte de, a lo mejor en este tema, preguntar si le quedó claro. Y bueno, creo que serían esos, no sé, ahí si cuidar, se te ocurre. Sí, claro, cuidar nuestras expresiones y generando ese clima, ese ambiente de seguridad y de confianza para que puedan acercarse y no tengan que andar buscando información por fuera, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, Liz, muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Ya nos fuimos aquí de largo. Espero que a ustedes tampoco se les haya hecho muy, muy largo, porque a nosotros se nos hizo súper cortito. Y bueno, recuerden que todos los martes a las 7 de la noche sale el nuevo episodio. Para que se suscriban al canal, le den clic a la campanita y les anuncie luego cuando se sube el episodio del podcast. Dejen por ahí sus preguntas, sus dudas, para poder resolverlas también en los videos que estamos subiendo con información complementaria. Síganos en las redes sociales, también me encuentran como dra.ataicoronado en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y Liz, ¿dónde te encontramos a ti?
Ay, a mí acabo de abrir apenas el Instagram, entonces estoy como psicóloga Liz Márquez, igual está el Facebook, están con el mismo nombre. Y si quieren hacer una cita. Pues al celular, y viene en el Insta, viene el celular. Bueno, es el 33 13 10 68 13. Trabajo presencial, trabajo en línea. Entonces, ahí me pueden encontrar o pues en redes. Y si no, pues que te pregunten a ti a mí si me por preguntan algo. directamente y yo los mando con Liz. Ok, Liz. Muchas gracias por haber estado, amiga. Un gusto, Tay. Pues gracias y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.